Buenas noches para todos, ¿me escuchan bien? Buenas noches, sí, se escucha perfecto. Vale. Bueno, yo creo que vamos a iniciar ya. Mi nombre es Daniela García. Yo soy estudiante de quinto semestre de medicina de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales. Soy la local del Comité de Educación Médica y pues esta noche vamos a hablar acerca de la inmunología básica y la hipersensibilidad. Entonces, al final de la charla vamos a dar un espacio para solución de dudas, el cual pues lo pueden dejar en el chat del grupo. Entonces, empecemos. La inmunología es una rama de la medicina la cual está integrada por diversas moléculas, células y diferentes tipos de órganos, los cuales realizan mecanismos de defensa y tolerancia frente a mecanismos agresores, patógenos que quieran hacer algún tipo de daño. ¿Y cuál es la importancia de la inmunología? Básicamente, si nosotros conocemos algo de inmunología, podríamos llegar a identificar qué tipo de patógeno podría estar haciendo daño en nuestro cuerpo y así, por medio de otras ramas como la farmacología y otras ramas, podríamos potenciar y ayudarle de cierta manera al sistema inmune. Bueno, el sistema inmune se divide en dos grandes ramas, pero antes de eso, quiero hablarles de las barreras. El sistema inmune tiene unas barreras químicas, físicas, mecánicas, las cuales están relacionadas con el mecanismo de defensa. Ahora sí, les voy a hablar de la división grande. Entonces, el sistema inmune se divide en innato y en adaptativo. El innato es aquel sistema que no tiene una memoria, es decir, es nativo, se dice que es nativo y siempre está presente, es de los más, es antiguo y él tiene una potencia elevada con respecto a la inflamación y a la defensa contra los diferentes patógenos y microorganismos que nos quieren atacar. Importante del sistema inmune innato que tiene como representante los receptores del reconocimiento del patrón. Estos receptores son moléculas que van como su nombre lo dice, reconocer patógenos moleculares asociados a patógenos. Es decir, por características intrínsecas de los diferentes tipos de microorganismos, ellos pueden reconocer y digamos que iniciar una gran señal de transducción a nivel intracelular para desencadenar procesos inmunitarios. Entonces, los primeros representantes, digamos los más representativos, pues, del sistema inmune innato son los que vemos en el cuadro. Entonces, los primeros es el receptor tipo TOL. Básicamente, ellos son moléculas transmembranales y en la imagen lo podemos ver acá, acá. Estos son los receptores tipo TOL, los cuales son transmembranales. Ellos reconocen estructuras microbianas. Importante pues que ellos desencadenan diferentes tipos de señales intracelulares en consecuencia al reconocimiento que hicieron. Actualmente se han descrito 13 tipos de receptores TOL y pues ellos tienen una variabilidad en cuanto a su reconocimiento. Entonces se reconocen diferentes tipos de carbohidratos, de diferentes tipos de bacterias o sustancias intrínsecas de ellas. Entonces, digamos, en la imagen vemos cómo el receptor tipo TOL está reconociendo un microbio, específicamente al componente, al lipopolisacárido, y pues se inicia una señal de transducción al interior de la célula para iniciar digamos que la secuencia inflamatoria. Entonces se pueden liberar diferentes metabolitos, como por ejemplo interleuquinas, pero pues esto se tiene que tener en cuenta de que no directamente es la liberación de estas, sino que pues es un proceso secuencial. Digamos que es también el sistema inmune se puede decir que un componente de orden, entonces importante eso. Ellos producen, digamos, hay que dice moléculas como derivadas del ácido araquidónico, como prostaglandinas, trombosanos, leucotrienos y así. Entonces, el objetivo es amplificar la reacción inflamatoria. Listo. Los otros receptores son los receptores tipo NOT. Ellos pueden
reconocer diferentes patógenos que tuvieron acceso al citosol. Pueden ser invasivos, o sea, obviamente estos patógenos son invasivos y digamos que si alguno tuvo la capacidad de esquivar al fagosoma, que es otro mecanismo de, digamos, ataque por parte del sistema inmune, em, digamos que se pueden traslocar productos hacia el citosol por medio de estos mecanismos, por medio de este tipo de receptor. Otro tipo de receptor es el receptor de tipo leptina tipo C. Entonces, él inicialmente reconoce diferentes tipos de metabolitos o digamos que factores intrínsecos de ciertos tipos de bacterias, por ejemplo, Mycobacterium tuberculosis, o por ejemplo, Aspergillus fumigatus o Pneumocystis jirovesi. Componentes de esa membrana plasmática, como por ejemplo manosa, fructosa, N-acetilglucosamina, glicoproteínas, diferentes tipos, y pues es importante reconocer ese tipo de componentes que tienen esas bacterias, esos microorganismos. Y por último tenemos los receptores scavengers. Ellos son receptores, se les acuña el término de receptores que tienen la capacidad de identificar basura. Entonces, digamos que esa identificación de los mecanismos de basura, porque al finalizar la respuesta quedan desechos del proceso inmunitario, pues ellos lo reconocen y digamos que se puede amplificar la liberación o la excreción de estos metabolitos. Listo. Adicionalmente, el sistema inmune innato tiene unas células representativas, las cuales provienen de una línea mieloide. Básicamente tenemos tres células implicadas y una adicional, pero pues al final le hablo de la última. Tenemos los basófilos, los eosinófilos y los neutrófilos. Básicamente, esto lo voy a abarcar rápido para poder avanzar. Los basófilos son células mononucleadas. Ellos tienen en su interior gránulos. Adicionalmente, pues ellos se encuentran entre el 0 y el 1% de los linfocitos totales en el plasma, en la sangre, y básicamente ellos en su interior contienen unos gránulos azurófilos que pueden contener lisosimas, que a su vez pues también contienen hidrolasas ácidas que lo que permiten es a la liberación, a la activación de ellos y a la liberación pues potenciar el mecanismo de inmunidad. Y adicionalmente tienen unos gránulos específicos o secundarios que pueden tener aminas vasoactivas como la histamina, que generan vasodilatación, heparansulfato, que también es un potente vasodilatador, heparina, que es un anticoagulante, y diferentes leucotrienos que podrían llegar a contraer el músculo liso de las vías aéreas. Entonces, digamos, esta imagen lo que nos quiere mostrar es un mecanismo con respecto al ejemplo del asma. Entonces, como decíamos, estos gránulos contienen histamina. La liberación de la histamina lo que hace es un aumento en la permeabilidad vascular y lo que hace esta es contraer el músculo liso. Y también, pues, a su vez, esto induce a la liberación de diferentes interleuquinas, que lo que hace es diferenciación de las diferentes poblaciones de los linfocitos T. En este caso, pues, los linfocitos TH2, y promueve la liberación de que los linfocitos B produzcan inmunoglobulina E. Este mecanismo lo vamos a ampliar en las hipersensibilidades, entonces pues ahorita lo vemos. Listo. Entonces, los eosinófilos son bilobulados, también tienen en su interior gránulos, ellos se tiñen muy bien con la eosina. Importante de ellos que en condiciones normales representan entre el 2 y el 4% de todos los leucocitos en sangre, y ellos pueden llegar a diferentes tipos de tejidos conectivos específicamente. Y en condiciones de que se presente algún tipo de infección parasitaria, esta población va a aumentar. La imagen que está ahí nos quiere explicar acerca de cómo es el mecanismo de que un eosinófilo está involucrado. Entonces, básicamente, los linfocitos TH2, que es una subpoblación de los linfocitos, modulan moléculas interleuquinas. Entonces, tenemos ahí la interleuquina 4 y la interleuquina 5. Lo que ellas hacen es quimiotaxis de más eosinófilos. Entonces, ellos se reclutan y a su vez
esa quimiotaxis lo que permite es liberación de las moléculas intracelulares que les había comentado que tienen los eosinófilos. Esa quimiotaxis lo que hace es favorecer a la supervivencia y favorecer, exacerbar la hipersensibilidad en ciertas áreas en donde se esté presentando. Entonces, digamos que mecanismos para, y digamos, aquí también podríamos aplicar para qué sirve la inmunología. Entonces, básicamente, para, digamos, si nosotros conocemos esto, podríamos atacar por medio de fármacos que nos sirvan para inhibir estas exacerbaciones de hipersensibilidad en una persona. Entonces, digamos, aquí tenemos los antileucotrienos, como lo es el montelukast, tenemos bloqueantes de adhesión celular, tenemos diferentes antagonistas de receptores específicos para inhibir bueno, para disminuir la exacerbación. Tenemos diferentes fármacos como los corticosteroides, la lidocaína o inhibidores de la vía de MAP quinasas. Y pues importante eso. Y ya o por último, la población involucrada en la inmunidad innata son los neutrófilos. Los neutrófilos son también células granulares, son las células más abundantes de todos los leucocitos, se encuentran en un porcentaje del 60 al 70% y ellos son multilobulados. Entonces, ellos presentan también diferentes gránulos azurófilos y importante que ellos son específicos, digamos que estos gránulos contienen lisocimas, actividades que le confieren potencia al complemento. Entonces, ahorita vamos a hablar acerca del complemento, pero pues básicamente también podrían ser mediadores de esta activación. También colagenasas. Bueno, con respecto a la otra división del sistema inmune, tenemos el sistema inmune adaptativo. Se dice que él tiene una capacidad de memoria específica o adquirida dada por los tres patrones que él tiene en su capacidad. Tiene reconocimiento, activación y eliminación. Entonces, básicamente, él tiene mayor diversidad precisamente por eso, porque confiere más especificidad con respecto a la innata. Eh, este a su vez se divide en dos, en la inmunidad humoral y en la celular. Ahorita les voy a hablar de cada una, pero a modo, digamos que grande, se puede decir que el sistema inmune adaptativo también tiene capacidad de expansión clonal, de especialización, de conferir homeostasis y algo importante que tiene falta de reactividad frente a lo propio. Y es importante que recordemos este último término para cuando estemos hablando de hipersensibilidad. Bueno, la diapositiva nos quiere mostrar el sistema inmune adaptativo humoral. Entonces, como representante tenemos a los linfocitos B. Los linfocitos B reconocen macromoléculas como lo son carbohidratos, lípidos, proteínas, inclusive material genético. Importante que esto de los linfocitos B. Ahí esta imagen lo que nos quiere mostrar es la evolución para que un linfocito B sea maduro, ¿sí? Y pues el objetivo de ellos es producir inmunoglobulinas. Y ya. Con respecto a las inmunoglobulinas, tenemos que ellas principalmente, bueno, cumplen tres funciones principales: neutralizar, opsonizar y activar el complemento, como ya les había hablado anteriormente. Tenemos la inmunoglobulina A, que ella se encuentra en diferentes ubicaciones donde encontramos mucosas. Esta inmunoglobulina A es pentamérica. Adicionalmente, pues ella le confiere inmunidad pasiva al recién nacido por medio de la lactancia materna. La inmunoglobulina M, que es monomérica, eh, sí, perdón, y pues ella es eficaz al momento de la respuesta por infecciones agudas. Y adicionalmente, pues ella tiene la capacidad de activar la vía del complemento. Importante que esta inmunoglobulina M y en conjunto con la D hacen parte de la estructura de los BCRs, que más adelante les voy a hablar, que son los receptores de los linfocitos B. Con respecto a la inmunoglobulina E, tenemos de que ella es monomérica, ella le confiere potencia o afinidad a procesos alérgicos. Entonces, vemos que tiene un mecanismo contra parásitos
y esto lo vamos a ver también en la hipersensibilidad. Con respecto a la inmunoglobulina D, tenemos que es un marcador de la maduración de los linfocitos B para que sean funcionales. Ellos son monoméricos y pues realmente esto no se presenta o sea, en suero no están en concentraciones elevadas. Y con respecto a la inmunoglobulina G, tenemos que es monomérica y que ella tiene la capacidad de atravesar la placenta. Ella se genera después de que hay una infección antigua. Y importante que recordemos que pasa la barrera placentaria porque en un tipo de hipersensibilidad la vamos a ver involucrada. Y ya con la otra línea que hace parte del sistema inmune adaptativo, que es el celular, corresponde a su representante los linfocitos T. Entonces los linfocitos T, ellos van a reconocer moléculas específicas como lo son proteínas. Entonces ellos se van a asociar a diferentes tipos de correceptores como lo son el CD4 y el CD8, que corresponden a los clústeres de diferenciación de los linfocitos. Entonces, ellos se asocian con el complejo mayor de histocompatibilidad en el proceso de presentación antigénica. Eh, Vemos cada proteína que corresponde estimulación o aporte a los linfocitos T y acá vemos las diferentes poblaciones que se pueden estar activando o diferenciando el proceso de que llegue algún tipo de diferente de patógeno a nuestro cuerpo. Adicionalmente, pues esta imagen nos quiere mostrar cómo es la asociación del linfocito T con el complejo mayor de histocompatibilidad, que ahorita lo vamos a explicar bien, y el resultado final de este proceso con los linfocitos T. Ya esta imagen lo que nos quiere mostrar es la diferencia entre inmunidad innata y adaptativa, los representantes y el tiempo de evolución con respecto a horas y a días. Bueno, cuando nosotros hablamos del complejo mayor de histocompatibilidad, decimos que es el conjunto de diferentes proteínas, las cuales van a estar involucradas con la presentación antigénica. Básicamente, ellos se van a asociar con los linfocitos T, es decir, con la inmunidad adaptativa celular correspondiente a esos linfocitos. Principalmente, pues ellos reconocen péptidos, los linfocitos T, como les comentaba al principio, pero cabe resaltar que hay una población específica que reconoce, que es capaz de reconocer macromoléculas de tipo lipídico, que son los linfocitos T gamma delta. Adicionalmente, pues hay dos tipos de complejo mayor de histocompatibilidad. El complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, que se va a asociar con el clúster de diferenciación CD8 y el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, que se va a asociar con el clúster de diferenciación de los linfocitos TCD4. Entonces, ¿qué es importante saber? La ubicación y la diferencia entre cada uno. Entonces, el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 va a estar en todas las células nucleadas del cuerpo. Quiere decir que en los eritrocitos no va a estar. Adicionalmente, él se va a ubicar intracelularmente, pues porque al intracelular, el contenido intracelular confiere, digamos que una ubicación al material genético. Entonces, eso es lo más importante. Todos los organelos son importantes, pero digamos que se necesita de una mayor protección con respecto a ese material genético. Por eso esa molécula C8, que es citotóxica, va a estar en esa ubicación. Importante que con respecto al complejo mayor de histocompatibilidad, pues él tiene tres porciones. Una porción que es extracelular, una porción que es transmembrana y una región que es intracelular. ¿Qué es representativo de este? Entonces él está formado por una cadena alfa, una cadena de beta 2 microglobulina, y en la cadena alfa se va a ubicar el componente de CD8 inicialmente es. Ahora, ¿qué otra cosa le confiere, tiene de diferente o especial este complejo? Entonces, a esta porción de acá se llama la porción de hendidura de unión al péptido. También se le conoce como surco de unión al antígeno. Básicamente, el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 reconoce moléculas
peptídicas, aminoácidos lineales, más o menos reconoce entre 8 a 10 aminoácidos. Y eso sería del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Con respecto al complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, entonces en cuanto a similitudes, tiene tres porciones: una porción extracelular, transmembrana e intracelular. Importante que este complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 se asocia con el clúster de diferenciación CD4 de los linfocitos T. Él está formado por una cadena alfa y una cadena beta. En la porción alfa se va a asociar con el CD4 y es importante decir que este complejo está expresado en todas las células presentadoras de antígeno. Entonces, células presentadoras de antígeno por excelencia tenemos tres: células dendríticas, células linfocitos B y macrófagos. Entonces, ¿cuál es la importancia de las células dendríticas? Las células dendríticas tienen están ubicadas entre el punto de fusión entre la inmunidad innata y la adaptativa. Es decir, la capacidad que le tiene el sistema inmune de no tener memoria con la capacidad de que sí tenga memoria. Digamos, ella es el puente de esos dos sistemas. Y importante esto. Bueno, y otra cosa importante es que en la hendidura de unión al antígeno, ella tiene la capacidad de reconocer entre 25 a 30 aminoácidos lineales. Posterior a esto, pues hay una liberación de interleuquinas que son proinflamatorias, como lo son la interleuquina 1, la interleuquina 6, y básicamente ellas estimulan al hígado por diferentes vías de señalización a la liberación de diferentes proteínas de fase aguda. Las proteínas de fase aguda se desencadenan en procesos inflamatorios. El efecto es opsonizar y amplificar la respuesta inmune. Importante que en la clínica se pueden usar diferentes, se puede indicar la medición de diferentes tipos de proteínas de fase aguda, como lo son la proteína C reactiva, que tiene un comienzo de liberación en cuanto a las 2 horas y un pico máximo a las 48 horas. Otra, la alfa-1 antitripsina, que tiene un comienzo entre 8 horas y el pico máximo es de 72 a 120 horas. Las otras también se pueden indicar, pero digamos que esas son las que mayor tienen especificidad con respecto a la inflamación. Básicamente, posterior a esa liberación de esas proteínas de fase aguda, se va a potenciar la respuesta inmune, se va a amplificar. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de los linfocitos, de los receptores de los linfocitos B. Entonces, principalmente, ellos son, bueno, tienen que tener una porción intracitoplasmática y una extracelular. Importante de estos es que en su estructura poseen inmunoglobulina D y inmunoglobulina M. Cuando estábamos hablando de inmunoglobulinas, yo les comentaba que ellas hacían parte de la estructura de estos receptores. Bueno, aquí las vemos presentes. Adicionalmente, eh, de manera intracelular vamos a encontrar unos motivos activadores basados en tirosina, los cuales tienen la capacidad de fosforilarse porque la tirosina es un aminoácido que se puede fosforilar. Quiere decir que si se fosforila es porque un ligando llegó y activó la transducción de la señal para la recepción del linfocito, la activación del linfocito B. Y eso inicialmente con respecto a los linfocitos B, a los receptores de los linfocitos B. Con respecto a los receptores de los linfocitos T, tenemos que ellos están formados bueno, son heterodiméricos. Ellos están formados por una cadena alfa, una cadena beta. La cadena alfa está formada por una región variable y una región constante. Y la cadena beta está formada por dos dominios, un dominio variable y un dominio constante. Importante la asociación de diferentes proteínas que permiten amplificar y modificar la velocidad de la transducción de la señal. Entonces tenemos la proteína CD3 que se ha asociado con esa característica. Adicionalmente, hay más proteínas, moléculas que amplifican esa activación.
como lo son CD28, que aquí lo vemos, y él está relacionado con esa amplificación de la transducción de la señal. Importante que hay moléculas que participan como coestimuladoras junto con este CD28, como lo son B7, B7, que son moléculas coestimuladoras, que lo que hacen es, por medio de una señal exógena, potenciar a la respuesta de la recepción de los linfocitos T. Y a manera intracelular, digamos que la diferencia entre los BCR y TCR es que los TCR tienen 10 motivos ITAM, es decir, 10 motivos activadores basados en tirosina que tienen la capacidad de fosforilarse al momento de la activación. Bueno, vamos a hablar acerca del sistema de complemento. Entonces, el sistema de complemento eh, es un conjunto de proteínas que van a estar siempre circulando de manera inactiva, parcial, y ya explico por qué digo parcial, en el plasma. Básicamente, ellos son sintetizados en el hígado y también por los macrófagos. Importante que el sistema de complemento es capaz de digerir, inducir alisis y opsonización de diferentes membranas biológicas con respecto a los organismos patógenos que están llegando. El objetivo del complemento es es inducir a la formación del complejo de ataque a membrana. Entonces, básicamente, el objetivo del complemento es lisar la bacteria por medio de lisis osmótica, por influjo de agua. Entonces, básicamente, tiene 5 componentes, pero el sistema de complemento tiene 3 vías. Importante eso. Entonces, los componentes iniciales es lisis de microorganismos por el complejo de ataque a membrana, por medio de la lisis osmótica, otro que es la opsonización de los diferentes patógenos por diferentes enzimas convertasas. Tres, la producción de péptidos proinflamatorios, que lo que hacen es aumentar la permeabilidad capilar, potenciando la inflamación. Cuatro, solubilización de los complejos inmunes, tratando de evitar este depósito en los diferentes tipos de tejidos. Y finalmente, activación de linfocitos. Como anteriormente les había hablado que los linfocitos B habían unas inmunoglobulinas que podían llegar a activar el complemento, bueno, aquí los vemos relacionados. Entonces tiene 3 vías, la vía clásica, la vía alterna y la vía de las lectinas. Entonces, el objetivo inicial, como les comentaba, es hacer lisis de la bacteria por medio del influjo de agua y la formación de, bueno, si vamos a involucrar a las granzimas y las perforinas que hacen esa perforación, por decirlo así, en la membrana de la célula, de la bacteria. Pero entonces es un mecanismo de confluencia de 3 vías. El objetivo es llegar a C5 convertasa. Cada vía eh, converge en C5, pero entonces hay 2 vías que tienen una similitud con respecto a sus intermediarios. Cabe resaltar que la activación de cada vía es diferente. Entonces, que converjan en una no significa que tengan relación con respecto a su mecanismo de activación, por decirlo así. Entonces, vamos a iniciar con la vía clásica. Entonces, la vía clásica inicia, bueno, primeramente ella es la más ligada a la inmunidad adaptativa, pero se sabe que el complemento pertenece a la inmunidad innata. ¿Y por qué digo que está ligada a la adaptativa? Básicamente porque el estímulo está iniciado por anticuerpos. Entonces aquí lo vemos en esta imagen. C1, que es esta molécula de acá, está formado por 3 subunidades de manera intrínseca: C1Q, C1R y C1S. Adicionalmente, C1 necesita de calcio para poder activarse. Pero ¿qué es importante esto? Se dice que es un complejo pentamolecular, es decir, que está formado por una copia de CQ, 2 copias de C1R y 2 copias de C1S. Básicamente, para que se active esa vía se necesitan por lo menos 2 de las 6 cabezas del componente que les acabo de comentar. El mecanismo de todas las vías es por clivaje, por medio de proteólisis. Es decir, hay proteínas que
tienen que dividirse, por decirlo así, en dos partes. Por ejemplo, C1 se divide en C1A y C1B. Pero entonces, para entender qué se queda, qué se va, qué realmente es lo que le aporta la confluencia a la formación de C5 convertasa, es saber que hay moléculas que no se pueden adherir a la superficie de la bacteria y por eso es que se van. No es solo que se van porque, pues, ajá, no, se van porque no tuvieron la posibilidad, no eran compatibles con esa adhesión a esa membrana de la bacteria. Entonces, C1 eh, inicia con C4. Entonces, C4 tiene una subunidad A y una subunidad B. Esta es clivada y la subunidad que no tuvo la capacidad de pegarse es C4A. Entonces, queda C4B. Posteriormente, tenemos a C2. C2 es clivada. C2A no tuvo la capacidad de adherirse a la membrana y por eso queda C2B. Y C3B C3 convertasa es la que va a activar este mecanismo final para finalmente converger en C5 convertasa. Todas las vías convergen ahí. Entonces, digamos que este, a modo grosso, sería la convergencia de la vía clásica. Con respecto a la vía alterna, se dice que es una vía de activación ralenti, o sea que va activa de manera basal, o sea, normalmente está activa de manera basal, solo que a la llegada de algún patógeno se potencia. Entonces, se podría decir que siempre está activa, ligeramente activa. Importante de esta que pues llega el microbio C3, cabe aquí resaltar que C3 es independiente, es diferente a la C3 convertasa, es una molécula intrínseca de la vía, y lo que sucede es que ella es clivada. Está C3A, C3B, la molécula que queda es C3B, es decir, tuvo la capacidad de unirse a la superficie de la membrana bacteriana. Posterior a esto, C3 convertasa, que es la importante de todas las vías, tiene la capacidad de clivar un mecanismo más. Y este mecanismo lo que sucede, lo que realmente promueve, pues, es a la formación del complejo C3B, BB y C3B. Esta vía alterna y la vía clásica tienen esta similitud, que sus intermediarios son los mismos, pero el mecanismo de activación de las vías, como lo dije, son diferentes. Ahora, algo importante es que para que esta vía se active, necesita de manosa. La manosa es un componente de base que tienen algunas bacterias en su pared como carbohidrato. Entonces, digamos que esa sería la diferencia. Entonces, en modo conclusión del complemento, podríamos decir que son tres vías que convergen en C5 convertasa, que tienen diferentes mecanismos de activación, que dos tienen similitudes en sus intermediarios y el objetivo es llegar a C5 convertasa y formar C6, C7, C8 y C9 para que ellos puedan hacer granzimas hiperporinas para la lisis osmótica de la bacteria por influjo del agua. Y así sería el mecanismo final del complemento. Y ya para finalizar vamos a hablar de los trastornos de hipersensibilidad. Entonces, ellos son respuestas inmunes específicas con respecto a los diferentes tipos de expresión clínica. Cada una de las diferentes tipos de hipersensibilidad se pueden determinar de acuerdo a las moléculas o a las células que estén como principales representantes. Hay 4 tipos de trastornos de hipersensibilidad. Importante que ahorita vamos a ver cada uno y pues las diferentes enfermedades relacionadas a estos trastornos de hipersensibilidad. Hay 3 causas iniciales de los trastornos de hipersensibilidad. Uno es autoinmunidad frente a antígenos propios. Dos, reacción frente a microbios. Y tres, reacción frente a antígenos ambientales. Bueno, con respecto a la hipersensibilidad tipo 1, tenemos que es una hipersensibilidad inmediata. Está mediada principalmente por los linfocitos TH2, que en el principio les comentaba que es una población de los linfocitos T.
Básicamente, ella lo que va a hacer es relacionarse con los linfocitos B con respecto a la liberación de inmunoglobulina E. Entonces, en teoría, se puede decir que la hipersensibilidad tipo 1 está mediada por linfocitos Th2 y inmunoglobulina E. Posterior a esta interacción, hay un reclutamiento de células inflamatorias que lo que hacen es potenciar la respuesta inmune por el mecanismo de liberación de aminas vasoactivas como la histamina. Lo que hacen es aumento de vasodilatación y permeabilidad para favorecer la inflamación. Entonces vamos a explicar la imagen paso por paso. Está el alergeno, llega al epitelio cilíndrico ciliado del pulmón. Básicamente los linfocitos Th2 lo que hacen es activar a la liberación de inmunoglobulinas por parte de los linfocitos B. Pero específicamente pues vamos a liberar inmunoglobulina de tipo E, y este proceso va a hacer que esa inmunoglobulina E se una a la porción Fc de los mastocitos. Importante que otros tipos de mediadores que pueden encontrarse en diferentes células pueden ser citoquinas y median reacciones tardías. Ahorita vamos a hablar de las reacciones tardías, y aminas vasoactivas que por lo general suelen dar hipersensibilidad inmediata o inicial, que también se le conoce así. Entonces, esta es la explicación inmunológica del mecanismo del asma. Básicamente, esta patología está inducida por alergeno, porque hay diferentes tipos de inducciones por asma. Tenemos la llegada del polen o el alergeno que haya llegado, y vemos que empieza a desencadenarse toda la respuesta de aumento de permeabilidad, broncoconstricción por medio de la estimulación del músculo liso, hipersecreción de moco, porque aumenta la permeabilidad, y esto pues va a favorecer al edema. Y esta fase inicial aparece entre 5 y 30 minutos a partir de la exposición, y por lo general desaparece rápido. Con respecto a la fase tardía, que corresponde a horas y días, establece pues inicialmente que es entre 2 y 8 horas después del nuevo contacto con el antígeno. Importante que pues ella dura días y se caracteriza por intensa infiltración de células inflamatorias. Entonces digamos que la excesiva producción de este proceso, sobre todo de proteínas catiónicas que tienen los eosinófilos, que lo que hacen es conferir quimiotaxis a más células, lo que generan es lesión del tejido. Y hay diferentes tipos de cómo uno podría reconocer este tipo de hipersensibilidad. Tenemos las pruebas de alergia, que básicamente es el uso de diferentes reactantes en una porción de la piel. Entonces, básicamente se utiliza para ver a qué tipo de alergeno la persona presenta este tipo de hipersensibilidad. También se puede medir por medio de inmunoglobulina E total, y pues obviamente esta se especifica y se utiliza el ELISA. Bueno, con respecto a la hipersensibilidad de tipo 2, tenemos que esta está mediada por anticuerpos, principalmente la inmunoglobulina G y la inmunoglobulina M. Yo les había hablado cuando hablamos de inmunoglobulinas acerca de la inmunoglobulina G, y pues ahorita la vamos a ver en una enfermedad. Otra vía de activación de esta hipersensibilidad está también por la activación del complemento, por esa lisis del complemento, por intermediarios de esas vías, que lo que hacen es favorecer a la lisis o activación de diferentes fagocitos, macrófagos, y el proceso inicial. El objetivo, digamos, que esta vía es hacer fagocitosis, lisis del complemento y lesión de tejido. Digamos que aquí ya se empiezan a ver cambios significativos. Entonces, como ejemplo, tenemos la eritroblastosis fetal, que es una patología caracterizada por anticuerpos de inmunoglobulina G. La inmunoglobulina G pasa a la placenta, y al pasar la placenta causa destrucción de los hematíes fetales. Entonces, básicamente
también está dada por incompatibilidad en el grupo RH y este es un ejemplo claro de hipersensibilidad tipo 2. Otro ejemplo es la anemia hemolítica o diferentes tipos de agranulocitosis o trombocitopenias, caracterizadas porque hay producción de anticuerpos y destrucción de moléculas intrínsecas con respecto a las células sanguíneas, a los diferentes, al eritrocito por lo general. Y este es otro ejemplo. Y otro ejemplo es las reacciones medicamentosas. Entonces, esto se da por producción de anticuerpos que generan, que reaccionan pues contra fármacos y forman complejos inicialmente. Entonces, digamos que ellos podrían verse involucrados. Bueno, y con respecto al último ejemplo, tenemos la miastenia gravis. Básicamente es anticuerpos van a reaccionar con los receptores de nicotínicos en las placas motoras terminales de los músculos esqueléticos. Entonces, básicamente, la inmunoglobulina, los anticuerpos se van a ubicar en los receptores nicotínicos, inhiben la llegada de la acetilcolina y se disminuye la potencia de la transducción de la señal colinérgica. Entonces, ¿qué sucede? Pues se disminuye esa capacidad del músculo para poder hacer sus actividades diarias. Y pues digamos que una complicación grave está relacionada con trastornos de la respiración, pues por debilitamiento del diafragma. La imagen de la derecha nos muestra el ejemplo de una tosis palpebral que también es caracterizado en diferentes características, sí, como características de esta enfermedad de la miastenia gravis. Listo. Con respecto a la hipersensibilidad tipo 3, ella está caracterizada por los inmunocomplejos. Entonces, básicamente, está por depósito de anticuerpos, antígeno-anticuerpo. Ese es un mecanismo que es antígeno-anticuerpo. El complemento también se va a ver involucrado y liberación de enzimas de las diferentes células que en su interior pueden encontrarse como aminas vasoactivas y diferentes intermediarios de inflamación. El mecanismo principal es la vasculitis necrosante de la hipersensibilidad tipo 3. Entonces ahí vamos a ver dos enfermedades caracterizadas inicialmente. Vamos a ver el lupus eritematoso sistémico, que es lo mismo por formación de inmunocomplejos. Vamos a ver ahí lo característico que es el signo de la mariposa en el rostro. Vamos a ver úlceras en la boca, dolor en el pecho y pues la dificultad para respirar. Vamos a ver sobre todo inflamación en diferentes articulaciones porque ese depósito de inmunocomplejos en las diferentes eh, ubicaciones anatómicas entre articulaciones se va a ver muy comprometido y van a generar dolor. Hinchazón en las manos, problemas de memoria, fatiga extrema y inflamación a glándulas y demás, porque pues el lupus tiene más complicaciones. Adicionalmente tenemos la enfermedad del suero, que la enfermedad del suero puede clasificarse en dos tipos, en agudo y en crónico. Entonces, básicamente, agudo cuando hay una exposición intensa y crónico cuando hay una exposición repetida o prolongada. Básicamente, digamos que el mecanismo secuencial de la presentación de esta enfermedad es activación del complemento, respuesta inflamatoria y disminución de diferentes mecanismos inmunitarios, pero pues se va a ver exacerbación inicialmente, exacerbación. Y las causas, entonces hay dos tipos de causas, causas a cargo de proteínas de otras especies y a cargo de fármacos. Entonces, primero vamos a hablar de las proteínas de otras especies, como lo es la antitoxina equina de la difteria, la antitetánica, el surequino neutralizante del veneno de algunos tipos de víboras,
inmunoglobulinas de conejo contra antimocitos humanos y anticuerpos de quimeras monoclonales. Con respecto a fármacos, tenemos que con mayor frecuencia tenemos betalactámicos, como son las penicilinas, cefalosporinas, carbapenémicos, monoactámicos, y adicionalmente vamos a ver respuesta contra algunas sulfonamidas, con las sulfonamidas. Y con respecto a la hipersensibilidad tipo 4, vamos a ver que es una hipersensibilidad mediada, bueno, se le acuña el término de tardía, pero es celular, mediada por células, específicamente linfocitos T activados. Hay dos mecanismos por los cuales se pueden llegar a activar. Uno es la inflamación mediada por citoquinas, que básicamente la célula presentadora de antígeno presentó a los linfocitos TCD4. Se sabe que pues ellos hacen hay un mecanismo de activación de los linfocitos B dependientes de T, que la vemos aquí relacionada, la liberación de diferentes citoquinas que promueven a la inflamación y hacen lesión del tejido. Y el otro mecanismo es por citotoxicidad mediada por linfocitos T. Entonces, básicamente, inicialmente, porque ya hay linfocitos TC8 activados y ellos van a causar muerte de la célula y pues la lesión en el tejido. Aquí, los representativos son la formación de granulomas. Entonces, los ejemplos en cuanto a patologías, vemos la esclerosis múltiple, la diabetes y la tuberculosis. En esta imagen y la siguiente voy a hablarles acerca de la tuberculosis. Entonces, básicamente, el contagio inicia por goticas respiratorias. Se sabe que de la Mycobacterium tuberculosis. Ella, su diseminación es pulmonar, pero se sabe que hay otros sitios a donde podría llegar esta micobacteria. El mecanismo de fagocitosis, digamos que es uno de los iniciales que se empieza a desencadenar, pero digamos que no es tan potente y por eso falla. Posterior a esto empiezan los otros mecanismos de defensa del sistema inmune. Entonces, los linfocitos TCD4 y CD8 inician en su proceso de cooperación y de citotoxicidad para favorecer a los macrófagos y células que son fagocitos intrínsecos. Básicamente, esto falla, digamos que en teoría falla porque pues la micobacteria tiene características que no permiten que o sea, que el problema sea resuelto solamente por la inmunidad. Tenemos aquí la presentación antigénica, los linfocitos T activados, CD4, que se activaron en este proceso. Esa activación de los linfocitos T CD4 lo que permite es la liberación de interferón gamma, factor de necrosis tumoral, interleuquina 10. Eso favorece a la inmunidad, da a que activan macrófagos. Posterior a esto y se ejemplifica la hipersensibilidad retardada por la formación del granuloma y pues el linfocito está activado. Y en casos pues se ve la necrosis caseosa. Y bueno, ya para finalizar, este es un resumen del mecanismo inmune de la tuberculosis. Entonces, es como a modo de resumen. Entonces llega la micobacteria. El mecanismo inicial sería que ella sea presentada por las células presentadoras de antígeno, en este caso, pues las células dendríticas, que son las células presentadoras por excelencia. Posterior a esto, pues hay una interacción entre macrófagos, el primer mecanismo que mencioné anteriormente. Estos macrófagos lo que hacen es liberar diferentes tipos de mediadores. Esto digamos que falla, pues con respecto a la diapositiva anterior, y se hace participación de los neutrófilos, esto falla en teoría, y el objetivo es que los diferentes mecanismos del sistema inmune puedan favorecer a la destrucción de este. Entonces, las células presentadoras de antígeno con estos restos que pudieron haber vencido, por decirlo así, tienen la capacidad de migrar a los ganglios linfáticos y ya ahí presentárselos a los linfocitos T para que ellos hagan la primera línea de diferenciación. Esto abarca entre 14 y 17 días. Y esta liberación lo que promueve es
los mismos intermediarios que les comentaba en la diapositiva anterior, interferón gamma y diferentes interleuquinas que lo que favorecen es a la destrucción de la micobacteria para liberación de óxido nítrico, interferón gamma y diferentes interleuquinas que favorecen a esta amplificación de la señal. Importante que pues se tiene que acompañar con el manejo de fármacos antituberculosos. Se tiene que los de primera línea está la isoniazida, la rifampicina, la piracinamida, el etambutol y la rifabutina. Entonces digamos que en conjunto de estos fármacos antituberculosos y la respuesta inmune se podría mejorar la persona. Finalmente, ya para terminar, ya tenemos un resumen de los trastornos de hipersensibilidad y pues estos que hacen las diapositivas, pero es básicamente todo lo que dije está ahí. Y ya. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Vamos a, si alguien tiene una pregunta, por favor la dejan en el chat.